Durante todo este mes hemos caminado juntos por una hermosa travesía espiritual bajo el tema que ve ahí en pantalla, que es familias que honran a Dios. Y justamente al ser este el último domingo del mes, pues estamos llegando al final de esta serie. Justamente vamos a tener el último mensaje de esta serie, y todo este tiempo, todo este mes ha sido especial, hermano, porque nos ha ayudado a comprender lo esencial, a redescubrir los valores y los principios eternos que Dios tiene para todas las familias. Sí, es bien importante. Si usted recuerda, y le comento para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar presentes durante este mes de octubre, el primer domingo, en la primera predicación, aprendimos el diseño divino para la familia. Hablamos del capítulo 5 de Efesios, donde se nos recordó que en el matrimonio y en la familia no son ideas humanas, sino que es una institución creada por Dios. Y cuando cada uno de los integrantes de la familia, papá, mamá e hijos, entienden el rol que nos corresponde a la luz de la Biblia, hermano, podemos ver que el hogar se convierte en un reflejo del amor de Cristo. Es bien importante. El segundo domingo, la segunda enseñanza, hablamos del perdón en el hogar. ¿Qué pasó? Descubrimos a través de Colosenses 3 que la armonía familiar no se logra por la ausencia de los conflictos. Y fue bien importante, lo menciono nuevamente. Esta armonía no se logra por la ausencia de conflictos, porque en todos los matrimonios siempre hay conflictos, en todas las casas, en todos los hogares siempre hay conflictos. Pero ¿cómo es que se logra esta armonía? La Biblia nos enseñó que se logra por la presencia del perdón. Hablamos acerca que el amor se demuestra cuando nosotros elegimos perdonar, así como Cristo perdonó nuestros pecados. El domingo pasado, la tercera predicación, hablamos acerca de familias firmes en la palabra. Sí, a través de 2 Timoteo entendimos que la fortaleza espiritual en las casas, la fortaleza espiritual tanto de la mamá, del papá y de todos los integrantes de la familia, dependen del fundamento que tengan, en este caso del fundamento basado en la palabra de Dios, que las familias, mejor dicho, las familias se mantienen firmes, se mantienen constantes, se mantienen unidas cuando, hermano, están fundadas en la palabra de Dios y no son movidas tan fácilmente, no son desarticuladas, antes al contrario permanecen. Y este domingo, este último tema que vamos a ver hoy, vamos a cerrar esta serie con un mensaje que nos invita a seguir y a mirar un poquito más allá. Sí, vamos a ver, hermano, a través de la palabra, un mensaje que nos invita a mirar hacia adelante. Vamos a hablar de un tema que se llama un legado para las próximas generaciones. Es el tema que vamos a tratar el día de hoy, un legado para las próximas generaciones. Porque es una realidad, los primeros 3 mensajes que pudimos escuchar, que pudimos atender, nos ayudaron a construir o nos ayudan a fortalecer el presente, lo que estamos viviendo hoy día, es lo que estamos aprendiendo. Pero, hermano, necesitamos pensar un poquito más allá del día de hoy, necesitamos pensar más allá del 2025, ¿sí? Necesitamos proyectarnos hacia el futuro. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? ¿Qué estamos dejando a nuestros nietos, aquellas que ya tienen la oportunidad de cargar a sus nietos? ¿Qué fe van a heredar las próximas generaciones? Y estos pequeñitos que ahorita los vemos ahí un poquito inquietitos, hermano, inquietitas, no importa eso, hermano, pero ¿qué les vamos a dejar a ellos? ¿Qué es lo que van a recibir, hermano, a través de nuestro testimonio, a través de nuestras decisiones, a través de nuestro ejemplo? Y es lo que vamos a ver. Entonces, el apóstol Pablo, que es el autor a esta segunda epístola a Timoteo, vio justamente en este joven, en este pastor, en Timoteo, una fe que había sido heredada en 3 diferentes generaciones. Primero en la abuela Loida, luego en la madre Eunice y luego la ve en él. La abuela, la mamá y el predicador, en este caso Timoteo. Son 3 generaciones diferentes. Y este mismo llamado es para nosotros hoy, hermano, hermana. Sí, exactamente el mismo llamado. Ser familias que no solamente crean, sino familias que trasciendan, que vayamos más allá. Familias que podamos transmitir la fe y que dejan una huella, pero una huella espiritual, una huella, hermano, imborrable en la vida de los suyos, de su descendencia, de su progenie. Yo conozco a muchas personas que están muy, muy marcadas, casi tatuadas en el alma por su mamá, por su papá o por sus abuelos, pero no por las cuestiones positivas, sino por las cuestiones negativas que vivieron en sus hogares, ¿sí? Que el haber
el haberse criado en un hogar disfuncional, en un hogar de conflicto, marcó e impactó su vida de tal forma que el día de hoy se sienten alterados, se sienten de alguna manera insatisfechos, como que algo falta en sus vidas. Pero vamos a preparar nuestro corazón en esta tarde. Yo le invito a que prepare su corazón, que prepare su vida, porque hoy el Señor quiere recordarnos que el verdadero legado, si el verdadero legado no se transmite a través de presiones, a través de gritos, a través de golpes, hermano, sino el verdadero legado se transmite a través de las convicciones. Y no es, hermano, lo que vayamos a dejar materialmente a nuestros hijos, sino lo que vamos a dejar muy, muy en su interior, muy, muy en su ser. Entonces, eso es lo que vamos a ver, un legado para las próximas generaciones. Hermano, y el primer punto es un legado que comienza con una fe genuina. Vivimos en una época donde muchos padres se esfuerzan por dejar herencias a los hijos, ¿sí? Les mencionaba en algún momento, no recuerdo cuándo, que justamente septiembre es el mes del testamento en México y algunas notarías han agregado inclusive el mes de octubre. ¿Para qué? Para que puedas dejar en orden o de alguna manera legal todos tus bienes, si así lo quieres, a tus hijos o a quien tú desees heredar. Pero hermano, realmente muchos padres se esfuerzan por dar una buena educación a sus hijos, inclusive los meten a estudiar el inglés, una carrera, pero dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre si se granjeara el mundo? Que ganare todo y se perdiere su alma. Es decir, nuestro hijo quizá pueda ser un profesional, pueda tener una muy buena casa, un muy buen vehículo, pero ¿qué sucede si se pierde su alma? Recordemos que nuestra vida, nuestra existencia sobre esta tierra es un peregrinar. Somos temporales sobre esta tierra. Llegará el momento en que, hermano, el dador de la vida nos pedirá nuestra propia vida, ¿sí? ¿Y qué pasará? ¿Qué va a suceder en la eternidad? Entonces, el mayor tesoro que nosotros como padres, que como abuelos se les puede dejar a los nuestros, no es terrenal, sino es una fe que inspire, una fe que transforme y una fe que permanezca. Y es por eso que este primer punto del mensaje es un legado que comienza con una fe genuina. Dice el versículo 5, el primero que leímos, por favor. Dice, Pablo le dice a Timoteo, trayendo a la memoria, o si lo parafraseáramos, dijéramos, me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti. Tengo muy presente la fe que no es fingida en ti. Esa fe que estuvo, dice ahí, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y Pablo ratifica, y estoy seguro, Timoteo, que esa fe no fingida también está en ti. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Que dice la fe que habita en Timoteo, la fe que habita, que está dentro de su corazón. Y esta palabra no es simplemente una fe que existía, que existe, sino analizando un poquito el texto bíblico a la luz de su idioma original, nos habla acerca de que esta palabra habitar implica vivir dentro de alguien, como un huésped permanente, no como algo pasajero, como algo temporal. No, es una presencia viva que gobierna el corazón. Y la fe genuina es la que transforma la vida cotidiana, la vida diaria. La fe genuina, porque la fe se puede fingir. Téngalo presente. Muchos pueden estar en este lugar o en cualquier otro centro de adoración diciendo creer en Dios o en cualquier otra deidad, pero realmente los actos no son correctos. La forma de vivir no coincide con la fe que se profesa. Pero la fe genuina es esa que transforma la vida todos los días. El diario vivir está presente y no es solamente asistir a la iglesia. Qué bueno que se dio cita, qué bueno que dispuso su tiempo, hermano, hermana, amigos, qué bueno que vinieron aquí a escuchar la palabra del Señor, pero no solamente es esto, no solamente es venir los domingos, venir a la iglesia solamente, sino dejar que Cristo viva en nosotros, que Cristo se manifieste en nosotros en nuestro trabajo, que Cristo se manifieste en nosotros en nuestra cotidianidad, que Cristo se manifieste en nosotros en nuestra privacidad. Eso es una fe genuina. Y así como dice la Biblia, que estaba presente en una abuela y que estaba presente en una madre, era una fe que estaba viva, una fe que era activa, una fe que era visible completamente, no la que se practican solamente los domingos o los días del servicio, sino es algo que se practica día a día. Esto es la fe viva. Cuando la fe es auténtica, no se necesita un espectáculo.
Sí, hay muchos lugares donde hay shows espirituales. Aquí no tenemos shows espirituales. No, no es así. La fe auténtica no necesita ese show, no necesita, hermano, montar todo un escenario para decir tengo fe. La fe activa no se ve en el templo, no se ve en el lugar de adoración. La fe activa se ve, hermano, en el lugar donde nosotros nos estamos desarrollando. La fe activa se ve en los momentos en que tienes conflictos, en los momentos en que tienes enfermedad o necesidad, o en los momentos donde todo es paz, donde todo es bonanza, donde todo es tranquilidad. Es ahí donde se ve la fe auténtica, hermano, la que se nota en la conducta. La fe se nota en las palabras. La fe se nota, hermano, en la manera en que nosotros, como vimos la semana pasada, amamos, en la forma en que nosotros perdonamos. Es ahí donde se ve la fe. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Tú te puedes decir cristiano, cristiana, pero si no actúas como tal, si no hablas como tal, ¿cómo habla un cristiano? ¿Cómo se comporta un cristiano? Pues en todo el temor, con toda la paz, con toda la misericordia. Hermano, porque dice aquí, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, con todo respeto lo digo, se puede tener voy a hablar de un animalito, se puede tener el cuerpo de un animalito ya, hermano, inerte y no se mueve. Quizá de una persona, porque ya no está el espíritu. Aunque esté presente, el espíritu no está en él, ya está muerto. Una vida de cualquier persona que se diga tener fe, si no actúa, si no lo demuestra conforme les comenté, hermano, es una fe muerta. Pero la fe genuina, la fe auténtica, se transmite realmente a través, hermano, del ejemplo y no de la imposición. Papás, mamás, préstenme atención en este caso. No es una imposición. Tú puedes traer aquí a la congregación a la fuerza a tu hijo, a tu hija, o puedes forzar o chantajear, porque a veces sí sucede, si no me acompañas va a pasar tal cosa, ¿no? Al esposo o a la esposa. Podemos de manera coercitiva forzar que alguien se presente aquí en el templo o que nos acompañe. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hermano, no es así. La fe no se transmite porque quizá puede estar de cuerpo presente la persona, pero sus pensamientos pueden estar en otro lugar, pueden estar haciendo otras cuestiones, puede estar maquinando en su interior alguna otra actividad. Entonces, la fe genuina no se transmite con la imposición, sino es como el ejemplo. Y lo estamos viendo aquí porque dice que Loida y Eunice no obligaron a Timoteo a creer. Le mostraron el valor de creer, es decir, en todo lo que ellas hacían, le mostraron cómo es creer en Dios. No le gritaron el evangelio. No lo forzaron, porque el evangelio no lo podemos forzar a que entre en el corazón de las personas. Nosotros como predicadores hablamos a tiempo y fuera de tiempo, instamos, redarguimos, pero hermano, hermana, amigo, amiga, no puedo forzar a nadie, no podemos forzar a nadie a aceptar a Cristo. Es una decisión muy personal. Y aquí Loida y Eunice lo que hicieron fue, a través del testimonio, predicaron a Timoteo y Timoteo lo entendió. En tiempos donde los jóvenes, hermanos, rechazan la fe por la hipocresía que se ve en las congregaciones. Vivimos en tiempos donde mucha gente se va de sus casas, o a pesar de tener padres cristianos, los hijos ya no quieren saber nada del templo, no quieren saber nada de la congregación, no quieren saber nada de la Biblia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué, hermana? Porque no ven congruencia entre lo que se predica y en lo que se vive. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que mamá o papá dicen una cosa o los hermanos decimos una cosa, pero nuestras palabras y nuestras actitudes son contrarias. ¿Sí? Y es aquí donde debemos de tener cuidado y debemos de entender que realmente la fe se va legando, se va heredando con el ejemplo. Tu mamá, tu papá, yo papá, necesitamos demostrar en nuestros hijos el orar, el mostrar en nuestros hijos el perdonar, el hablar correctamente. 1 Corintios 11:1 dice, Pablo escribió, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, lo que mi papá y lo que mi mamá creen es real. Es lo que viven, puede decir el hijo. Yo puedo ser imitador de mi papá, imitador de mi mamá, porque ellos viven lo que están diciendo que creen. Importante. Pablo dijo, sed imitador de mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que a veces hay esa incongruencia por lo
tal, la gente no quiere saberlo, pero la fe verdadera simplemente, hermano, se da a través de un buen ejemplo. Entonces, haz de tu hogar una escuela, hermana. Haz de tu hogar, hermano, una escuela de la fe, que tus hijos aprendan a orar viéndote orar. ¿Sí? No los forces, porque a veces decimos, tú estás orando y yo estoy leyendo, tú estás cantando y yo estoy en el televisor. No, hermano, haz de una escuela, que ellos aprendan a orar cuando tú oras, que aprendan a leer la Biblia cuando tú estás estudiando la Biblia, hermano, que aprendan a confiar cuando tú estás confiando, que aprendan a perdonar cuando te ven que tú realmente estás siendo perdonada. Entonces, estás perdonando. Examinemos nuestra fe, si realmente nuestra fe es una fe viva o solamente es una costumbre. ¿Por qué venimos al templo? ¿Por qué todos los domingos venimos al templo? ¿Es solamente una costumbre o porque realmente tengo el deseo de alabar a Dios, de aprender de su palabra, de ser edificado? Eso es muy importante, porque una fe que se practica solamente se practica cuando todo está bien. Cuando todo está bien, hermano, es sencilla, pero ¿qué pasa cuando se avecinan los problemas, cuando hay escasez, hermano? Es ahí cuando nuestros hijos tienen que ver y tienen que ser motivados a confiar plenamente en Dios, hermano. Ora por una fe visible, pídele a Dios que tu vida refleje su presencia de tal manera que tus hijos, tus nietos, los que viven bajo tu techo, puedan decir, mi padre, mi madre, creen realmente en Dios. Sí, que ellos puedan decir. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Aquí Pablo no solamente nos recuerda la fe de Timoteo, lo que estamos viendo, sino que también viene un desafío. Entonces, primero habla acerca de una fe viva, la fe que se presenta, la fe que está ahí. Pero después de que analice y que dice, hay fe realmente en ti, veo que realmente no estás mintiendo, que lo que dices creer lo estás viviendo, hay un desafío. ¿Cuál es ese desafío? Dice, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. Es decir, que el legado espiritual no solamente se transmite con el ejemplo, hermano, sino que es necesario avivarlo. Es necesario de parte de nosotros que lo aticemos, y es precisamente donde pasamos al segundo punto, por favor, de este mensaje. El segundo punto es un legado que se transmite con propósito y exhortación. Es el segundo punto. Un legado que se transmite con propósito y exhortación. ¿Qué dice el versículo 6, por favor? Dice, por lo cual, ¿sí? Fíjese cómo hubo esa transición. Primero le dice, sé que tienes una fe genuina, una fe real. Ya que sé que tu fe no es fingida, dice, ahora te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí aprendemos, hermano, en este versículo, que el legado espiritual no solamente consiste en transmitir los valores, ¿sí? Hermana, voy a decirlo con todo respeto, a mi hermana Nilda. Su mamá tiene en su cabello un mechón blanco, la estaba viendo, y usted tiene el mismo mechón. Genéticamente su mamá le transmitió ese rasgo distintivo de la hermana Nilde, de su familia. Yo no sé, sus hijas. No lo sé si lo tengan o se lo tienen. Yo no lo sé, pero no lo sé, pero es un rasgo distintivo genéticamente. Pero de la misma forma también podemos transmitir la fe, pero esta no es a través de la genética, sino como lo mencionamos, a través del comportamiento. Pero aquí estamos viendo algo importante, que lo que está diciendo Pablo es que te aconsejo, la fe ya está presente, ya vienes al templo. Qué bueno que vienes, qué bueno que crees, qué bueno que estás confiando en Dios, que tienes tu Biblia y que oras. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Se motiva a que cumplan el propósito de Dios. ¿Qué pasa? Pablo comienza a impulsar a Timoteo. ¿Qué le dice? Te aconsejo. Viene un consejo, dice, te aconsejo. Lo que quiere decir, hermano, en este caso es que te ruego, te exhorto con urgencia. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y este verbo de te aconsejo muestra una intención, muestra, hermano, una dirección. Cualquier líder espiritual, sea el líder de jóvenes, uno como pastor, o tú como mamá, tú como papá, cualquier líder con una intención, debemos demostrar realmente, hermano, el potencial, debemos de ver el potencial. Yo veo que hay fe en cada uno de ustedes, podemos decir, hay fe, qué bueno que hay fe en ti, pero no nada más esto. Ahora
hay un consejo, hay un reto a que avives el don de Dios que está en ti. Entonces, del mismo modo, nosotros como padres, como abuelos, como mentores de los jóvenes, debemos acompañar y animar a nuestros hijos, porque dijimos que este mensaje es para ver a un futuro. Lo que estamos predicando hoy es para que trasciendas 2027, 2030 o hasta el tiempo que Dios nos preste vida, para que tú puedas acompañar, tú puedas orientar. Ve a tus jóvenes que están sentados junto a ti, a tus adolescentes, a tus pequeñitos. ¿Qué va a ser de sus vidas? Tienes que aconsejarles para que ellos descubran y aviven lo que Dios ha puesto en sus vidas. Sí, lo que Dios ha dado en ellos. Un legado sin propósito es como una antorcha en una carrera de relevos, hermano. Por más fuerte que corra un atleta, esas carreras de relevos que traen ahí su estafeta o su antorcha, hermano, van corriendo, y si el primero corrió con toda velocidad, cual gacela, el segundo lo hizo igual, pero el tercero, hermano, no recibe la antorcha, no puede continuar la carrera, no puede hacerlo. La mamá ya lo hizo, y la mamá de tu mamá también quizá lo hicieron. ¿Qué va a hacer de tu hijo? Tu hermana estás creyendo, tu hermano estás creyendo, pero ve a tus hijos ahí sentados en ti. Necesitas motivarlos, es bien importante. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Te lo repito, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Necesitamos instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Es muy importante. Y luego dice que era el consejo, dice, te aconsejo que avives el fuego, que significa literalmente soplar a las brasas. Sí, si usted ha cocinado a la leña, sabe que hay que soplarle, hay que atizar al carbón o a las brasas para que el fuego arda o vuelva a arder, no se apague. Si vemos que está apagando, pues atizamos más fuerte, soplamos más fuerte y el fuego vuelve a arder. En otras palabras, hermano, la fe no se apaga de golpe. Si tú estás viendo, hermano, y de repente te das cuenta que tu hijo o tu hija ya no cree, que tu hijo o tu hija ya no quiere ir al templo, no fue de repente. No sucedió así de que, ya no quiero ir. No, se fue apagando poco a poco. La Biblia me dice, aviva el fuego de Dios. Si tú estás notando que hay poco interés, que ya no está esa oración, ese deseo, es cuando tú tienes que comenzar a avivar, papá, mamá, en tus hijos, para una futura generación. ¿Qué pasa? Necesitas, aquí Pablo le está recordando a Timoteo, que el don de Dios necesita un cuidado, necesita una renovación constante, y lo que estamos viendo. Entonces las familias a veces descuidan en su interior, en su seno familiar. Hay un descuido respecto a los principios de la espiritualidad, respecto a los principios del cristianismo, y es ahí cuando nuestros hijos de repente, hermano, ya no los vemos. Es más, ni sabemos dónde están. Entonces, es importante que tú comiences a atizar. Dice el Levítico 6:12, no se apagará el fuego del altar, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Fíjate, te lo vuelvo a repetir. Levítico 6:12, no se apagará el fuego del altar, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Tu papá, tu mamá somos como los sacerdotes de nuestras casas. La Biblia nos dice que somos real sacerdocio, que somos pueblo adquirido por Dios, que somos gente santa. Bueno, la Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento el fuego necesitaba estar todos los días encendido, y dice que el sacerdote pondrá leña cada mañana. Todos los días, ¿sí? Todos los días. Entonces, así como el sacerdote alimentaba el fuego en el altar, cada familia debe alimentar el fuego en la vida de sus hijos, de sus hijas. ¿Para qué? Para que ellos no se aparten del conocimiento, del temor de Dios. Es importante que sea de esta manera. Hermano, entonces, no guardemos lo que Dios nos dio. Multipliquemos. ¿Qué ha dado Dios a tu familia, a tu vida, esa confianza, esa fe? Manténla viva. Apóyala. No hables con tus hijos solamente sobre la fe, porque a veces nada más hablamos de ellos. Comparte tus experiencias. Dile a tus hijos cómo Dios te ha ayudado, cómo Dios te ha socorrido. Ellos quizá lo vieron, pero es importante que tú les recuerdes qué es lo que ha sucedido en ti, cómo es que Dios te ayudó, y exhórtalos con amor y con propósito. Y quiero aclarar, bien importante, porque a veces sucede, hermano, que la palabra exhortación a veces la vemos o la entendemos como regaño. Exhortar no es regañar. Exhortar es hacer entrar a alguien en razón. Eso es exhortar. Y aquí se nos invita a que nosotros exhortemos a nuestros jóvenes, exhortemos a nuestros hijos, que les demos la razón de por qué.
cuando comencé a ser padre, en una ocasión tenía que viajar, no me acuerdo de qué ciudad a qué ciudad por cuestiones de trabajo, y el vuelo se atrasó. Dije, no tengo que leer y compré un libro que se llama Porque lo mando yo. Así se llama el libro, Porque lo mando yo. Mis hijos estaban pequeñitos, solo tenía 2 en ese entonces. Porque lo mando yo. Y lo leí y me gustó. Y después compré Porque lo mando yo 2. Y luego compré Porque lo mando yo 3. Sí, dije, me ayudó. En algunas formas me ayudaron esos libros, pero era imponer mi autoridad. Estás en mi casa y en mi casa son mis reglas. Sí, era ese concepto. Pero hermano, el exhorto no es así. El exhorto es demostrarle por qué creemos en Dios. Porque así me lo enseñó mi papá. Es la religión que me dejaron mis papás. No sucede de esa manera que no quiero ir a tu templo cuando invitas a alguien. No quiero ir a tu templo porque es una religión diferente a la que me enseñaron mis padres. Sí, estoy aquí porque así fui enseñado y porque así estoy acostumbrado. Pero no que sea por costumbre. Que nuestros hijos tengan conciencia de que nuestro Dios es espíritu infinito y perfecto, en quien todas las cosas tienen su origen, su sostenimiento y su final. Que lo sepan, hermano, conceptualmente, pero sobre todo interiormente, espiritualmente. Que sepan por qué oramos, que por qué cuando estamos cantando de repente levantamos nuestras manos. ¿Hay un botón que digan, levanta manos? No, hermano. ¿Y quién vive? Y de repente es Cristo. Y que nada más porque un acto reflejo de adoración. No, que ellos sepan la causa por la cual alabamos, por qué oramos, hermano, por qué leemos la palabra del Señor. Que ellos tengan la conciencia, el intelecto y sobre todo, hermano, el deseo de hacerlo porque lo entienden y porque lo sienten. Esto es la exhortación, un legado que se transmite con un propósito, una exhortación. Tú se lo dices a tu hijo, se lo dices a tu hija, pero con la intención de que ellos trasciendan. Llegará el momento en que ellos se irán de casa, hermano, pero es importante. Entonces, retoma los tiempos de oración en tu casa, hermano, hermana. Abre tu Biblia, lee con ellos, deja que la palabra de Dios avive el fuego que quizás se está apagando en tu hogar, porque cada vez que tú oras con tu familia, cada vez que lees la Biblia con tu familia, hermano, cada vez que practicas la fe de manera concienzuda y real, necesitamos, hermano, nuestra fe en nuestro hogar comienza a arder. Estamos casi cerca de la Navidad, y en la Navidad se estilaba, o se estila todavía las piñatas, pero usted recuerda las piñatas, anteriormente eran esas ollas de barro con 7 picos. Y al que iba a romper la piñata, hermano, le vendaban los ojos y le tenía que dar de palos a la piñata. Bueno, la piñata tiene una intención. La intención era esa olla de barro, supuestamente representaba al hombre y todos los dulces o las frutas eran los dones espirituales que tenía. Los 7 picos representaban los 7 pecados capitales, pero la fe que le daba de palazos era la fe ciega, porque le vendaban los ojos. Con la fe ciega, vencer cada uno de los 7 pecados capitales hasta que los frutos o los dones espirituales fueran liberados. Esa era la intención pedagógica de la piñata, pero con una fe ciega. Hermano, hermana, que tus hijos no tengan una fe ciega. Tú no debes de tener una fe ciega. Debemos de tener una fe con conciencia, con propósito, que sepamos realmente en quién creemos. ¿Sí? Es importante y eso es lo que debemos de hacer, que ellos, hermano, tus hijos puedan saber esto. ¿Cómo va a ser? Tú le vas a estar echando la leña todos los días. ¿Cómo? A través de la palabra, de la exhortación, del ejemplo, todos los días, el fuego de Dios que está en ti. Muy bien, ¿qué pasa adicional a esto, hermano? Pablo menciona, aparte de lo que está haciendo ahí, de que se transmita con propósito y exhortación, termina este pasaje recordándole a Timoteo que la fe y el don que Dios le ha dado tienen una intención. ¿Cuál es esa intención? De no vivir con temor, de no vivir, hermano, con miedo, sino con una intención, con un propósito, porque el legado que tú le vas a dejar a tu hijo, a tu hija, con una fe genuina, van a preparar el terreno. Lo que te comenté a un principio de este mensaje, que el mensaje de hoy es pensando un poquito a futuro, van a preparar el terreno para un fruto espiritual en la vida de tus hijos, en la vida espiritual de tus jóvenes, una vida que es fortalecida con el Espíritu Santo. Por eso el apóstol concluye esta exhortación con un mensaje especial, ¿sí? Y es donde pasamos al tercer punto. El tercer punto es un legado que forma carácter y poder espiritual. El apóstol le dice en el versículo 7, por favor:
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Cuál es el espíritu que nos ha dado Dios? ¿Espíritu qué? De poder. ¿Espíritu de amor? ¿Espíritu de dominio propio? Quiero que identifiques la secuencia. No hay una fe fingida. Creemos realmente. Hay coherencia entre lo que profeso y digo creer con lo que hago. Y después, todos los días exhorto, avivo en mi casa que esto se dé, que esto se manifieste, la paciencia, la bondad, todo lo que, no quiero ser repetitivo, pero todo lo que vimos las sesiones pasadas. Todo eso que haces en tu hijo, que haces en tu hija, va a generar en él lo que menciona ahí, que es que va a haber en él, en nuestros hijos, dice, un espíritu que no es de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. En otras palabras, hermano, hermana, el legado que tú le vas a dar a tu hijo, que tú le vas a dar a tu hija, es poder espiritual de carácter, un carácter firme. Hermano, un carácter fuerte, firmeza, valentía para nuestras próximas generaciones. Hermano, y esto es lo más importante, porque ¿qué es lo que hace Pablo? Perdón, que el verdadero cristiano no nos estamos, hermano, dejando a los recuerdos piadosos. Ay, me acuerdo que así era. No, tenemos que preparar a nuestros hijos, porque este mundo sigue cambiando, sigue siendo muy demandante. Hermano, hace años con que tuvieras, para nuestros padres, con que tuvieran secundaria terminada y tenían un trabajo aceptable o quizá preparatoria. Pasaron los años y ya no se requería preparatoria, ya se pide inclusive una carrera profesional y ya como que se establece y la gente comienza a pensar de diferentes maneras, pero ahora vienen más demandas, más cuestiones. Lo mismo pasa con las cuestiones espirituales. Al ver tanto, hermano, tanta globalización a través de redes sociales, de medios y demás, los pensamientos y las filosofías se van filtrando y van tratando de atacar a nuestros hijos. Entonces necesitamos que ellos estén preparados y justamente va a ser de la siguiente forma. ¿Qué pasa? Dice aquí, el espíritu de cobardía se refiere a esa actitud paralizante. Me ha sucedido que de repente hay situaciones donde no sé qué hacer. ¿Te ha pasado? Que de repente se presentan problemas y dices, caramba, quizá te rasques la cabeza y digas, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le voy a hacer? No sé cómo resolver esta situación. Bueno, aquí dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, es ese miedo que a veces impide a actuar con fe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar a muchas oposiciones. La iglesia donde Timoteo estaba pastoreando, como le mencioné la semana pasada, era una iglesia muy cosmopolita, que venían de muchos lados, había falsas doctrinas, había rechazo, habían muchas cuestiones que violentaban la fe, y por eso le recuerda que la herencia espiritual que él ha recibido no produce miedo. La herencia espiritual que él había recibido produce confianza, produce valentía, que es lo más importante. Entonces, una fe auténtica va a producir ese coraje espiritual. Que nuestros jóvenes hermanos no se vean intimidados cuando vienen falsas doctrinas, situaciones adversas, hermanos, filosofías contrarias, que tengan ese coraje espiritual para poder vivir con temor y temblor delante de Dios, porque cuando los hijos y las hijas de Dios saben quiénes son en Cristo, cuando ellos se identifican perfectamente en Cristo, cuando ellos saben de dónde proviene su fe, hermano, pueden pararse firmes. Pararse muy firmes en la presión que el mundo les pueda presentar. Dice Proverbios 28:1, el justo está confiado como un león. Te vuelvo a repetir este proverbio. El justo está confiado como un león. Este felino, gran felino que ha sido catalogado como el rey de la selva, hermano, se pasea airosamente allá entre las estepas y demás. No tiene miedo. Y es así como la Biblia dice que nuestros hijos serán, que el justo estará confiado como un león. Y una familia que hereda a sus hijos la confianza en Dios, una familia que transmite a sus hijos esa fortaleza en Dios, a confiar en Dios, hermano, no será dominado por el miedo, no será dominada por el miedo, es importante que sea, sino por el poder, hermano. Entonces dice, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y este poder, ese dinamis, que menciona aquí la palabra del Señor, es la capacidad natural que, hermano, procede o que nos concede el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos dice, mas recibiréis
¿Alguno de ustedes sabe Hechos 1:8? Mas recibiréis poder, ¿sí? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu también de dinamis, de poder. Es bien importante que lo entendamos de esta manera. Y no es una fuerza humana, no significa que yo pueda levantar muchos kilogramos, hermano, o que pueda mover una mole tremenda. No, 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 sino esa energía divina, esa energía espiritual que nos capacita para servir, esa energía, ese poder que nos capacita para resistir, ese poder, esa energía que nos capacita, hermano, para vencer. Eso es lo que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones necesitan tener. No he tenido la oportunidad de viajar a Europa, pero he leído que muchos edificios ya, hermano, están vacíos, que eran iglesias, que eran congregaciones, están vacías, se utilizan como museos o se utilizan para otras cuestiones, porque ya no hay quien vaya al templo, ya no hay quien cree. Hermano, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el mundo está venciendo a la fe, pero aquí la Biblia nos está diciendo que Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, para poder salir adelante. Pablo le dice a Timoteo que lo que le fue transmitido no era una debilidad. Lo que vio en su abuela, lo que vio en su madre, lo que hay en él, no es debilidad, es poder. Y nuestros hijos necesitan entender esto, hermano, hermana. La congruencia de tu vida, tu actitud diaria debe generar en tu hijo confianza, no que se sienta intimidado, hermano, sino que tenga ese poder. Entonces, todas las familias que honran a Dios, no me estoy hablando de una religión, no estoy diciendo que transfieras o transmitas una religión, hermano, porque Dios no viene por religiones, no, sino por transformaciones, por vidas cambiadas. Entonces, no le transfieres una religión fría. Lo que nosotros queremos transmitirle a nuestros hijos, hermano, hermana, es una vida llena del Espíritu de Dios. Es lo que les debemos de enseñar, de transmitir una vida llena del Espíritu Santo. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y este poder no se mide por la autoridad que pueda tener, hermano, como un grupo de liderazgo. No, sino por la capacidad de mantenerse fiel, por la capacidad de mantenerse firmes cuando otros se rindan. Esto es lo que queremos para nuestros hijos. Esto es lo que queremos para nuestras futuras generaciones. Pero aparte, hermano, ya dijimos, no un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. También dice que es un espíritu de, ¿qué más, hermano? De amor. ¿Cómo que de amor? Si tuviéramos la oportunidad de consultar los originales, que se escribieron en griego, dice de ágape. Hay diferentes tipos de amor. El amor filos, o el amor filial, el de la familia. El amor, hermano, es el amor ágape. Y el amor eros, ¿sí? Que es el que se experimenta entre las parejas, ¿no? Pero aquí dice, el Espíritu nos ha dado un espíritu ágape. Y este amor ágape es el amor o la expresión más grande de este sentimiento, que es el amor de Dios. El amor ágape le corresponde exclusivamente a Dios. Entonces dice que nos ha dado espíritu ágape, que no es un sentimentalismo nada más, no lo es. Es una capacidad espiritual de amar como Dios ama. ¿Sí? Tu hijo, tu hija, los nuestros van a aprender a amar como Dios nos ha amado a nosotros. Y al final del culto todos decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Tu hijo, tu hija, aprenderán, los nuestros aprenderán a amar como Dios nos ha amado, amar sin condición. Es lo más importante, hermano. Inclusive el amor es uno de los frutos del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu que está contenido en Gálatas y es una marca muy visible, ¿sí? Dice la palabra del Señor que las lenguas y las profecías pueden acabarse, pero el amor es el que va a permanecer. Entonces Dios da ese espíritu, hermano, también que contiene amor, que ese sentimiento que trasciende, que tus hijos aprendan a amar, no a sexualizar, quiero que lo entiendas. No, esa es una parte natural dentro del marco bíblico, no nada más a sexualizar, no, a amar, a entregar, hermano, su vida, su sentimiento con cariño, hermano, es lo más importante. Entonces, el verdadero poder siempre va equilibrado con el amor. Poder, amor, amor, poder, es lo que vemos aquí. Y hermano, ¿por qué? Porque sin amor la fe se vuelve dura. Fíjate, sin amor la fe se vuelve dura. Hay muchos que cometieron genocidio o asesinaron como a través o en nombre de la fe.
No había amor, solamente había fe. Entonces, sin amor, la fe se vuelve dura. Y sin poder, el amor se vuelve débil. Entonces, necesitan estar unidos, amor y poder, juntamente o hermano condimentado con esa fe. Entonces, una familia que lega esa espiritualidad, que hereda esa espiritualidad a sus hijos, que enseña a amar, que enseña a perdonar, que enseña a servir como Cristo, son las familias que Dios está queriendo hacer. ¿Sí? Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro hogar debe mantenerse. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Lo dice Primera de Pedro 4:8. El amor cubrirá multitud de pecados. Por eso la importancia. Y aparte del amor, nos habla de otra característica. Ya hablamos, hermano, que no es cobardía, sino es poder, es amor. Y aparte otra de las características es el dominio propio, que es ese equilibrio, que es esa madurez. Ese dominio propio que está mencionado ahí en 2 Timoteo 1:7 implica una mente sana, implica un autocontrol, implica prudencia, ¿sí? Que se sepa autocontrolar. La semana antepasada que hablábamos de la necesidad del perdón, que es importante que perdonemos, dijimos que las personas que a veces no perdonan son las que no se saben controlar, aquellos mecha corta le habíamos mencionado, pero aquí nos dice que Dios nos da un espíritu de dominio propio y esto significa que somos guiados por el Espíritu Santo, que somos orientados por el Espíritu Santo y no por nuestras emociones. Sí, no por nuestras emociones. Timoteo debería seguir frente a una presión de su medio ambiente, pero en medio de todas ellas necesitaba tener ese dominio propio. Saber controlarse en medio de la ira, saberse controlarse en medio del temor, porque quiero aclararte, y como te lo he mencionado en otras ocasiones, los problemas, hermano, no se van. Siguen estando presentes. La diferencia es cómo los enfrentamos. Y en este caso es que tengan ese dominio propio, que sean sabios en la toma de decisiones. Y una familia madura espiritualmente es la que enseña a sus hijos a no reaccionar impulsivamente. Si se te quedó viendo, respóndele, ¿qué? ¿Qué? ¿Han visto papás que hacen esto? Que por el simple hecho de que te estoy viendo, ya comienza el pleito. Ese impulso, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué me ves? ¿No? Ese impulso, a que no reaccionen así. Hermano, si hay violencia, reaccionan con violencia. Si hay gritos, se reacciona con gritos. No, que haya ese control, hermano, esa capacidad de tomar decisiones. Entonces, una familia que enseña esto a sus hijos, a no reaccionar impulsivamente, sino que responda con sabiduría, que responda, hermano, con congruencia también en lo que cree. Es lo que necesitamos hacer. Y este equilibrio entre poder, como estamos mencionando, entre amor y dominio propio, es la evidencia de que has heredado a tus hijos lo correcto, de que has heredado no una religión, sino una fe verdadera. No, hermano, una religión, sino un estilo de vida que teme a Dios. Y es lo más importante, que ha sido cultivada tu hija, tu hijo correctamente, es lo más importante. Dice la palabra del Señor en Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjate, dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando tú aprendes a autocontrolarte y tus hijos saben autocontrolarse, a no reaccionar simplemente de manera natural, hermano, sino concienzudamente a responder con toda inteligencia, con todo valor, hermano, perdón, dice que es mucho mejor de lo que estamos mostrando aquí. Y es importante que sea de esta manera. Usted sabe que en días pasados en Veracruz hubo una grande inundación y por ahí, gracias por las ofrendas que dieron, hermanos, se hicieron llegar. Tenemos ahí el recibo de que la ofrenda que usted dio con amor llegó, hermano, a nuestros hermanos ahí en Veracruz. Y en este trabajo se le preguntó a una persona que cómo podía sentirse tan tranquilo, porque repartiendo, hermano, lo que se donó y demás, y se ve hay muchas personas que se veían desesperadas, inquietas, porque, y cómo no, dirían algunos, pues ya se perdieron casa, perdieron ropa, perdieron electrodomésticos, perdieron todo, ¿sí? Y una persona estaba muy tranquila y le preguntaron, ¿cómo puedes estar tan tranquilo?
¿cómo puedes estar tan tranquilo después de haber perdido todo? Y él contestó, pues el agua ciertamente se llevó todo, pero no pudo apagar mi fe. Fue la respuesta. El agua no pudo apagar mi fe. Y sigue adelante, hermano. Entonces, ese padre estaba mostrando el fruto de un legado espiritual, de una confianza genuina, no pánico, sino dominio propio, no desesperación, sino poder, no rencor, sino amor, porque mucha gente se siente desesperada por la situación. Hermano, y es importante que veamos que esto se dé en nuestras familias, en nuestros hijos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermano, hermana? Necesitamos que nuestros hijos y nietos tengan esa confianza puesta en Dios. Nuestros hijos, nuestros nietos confíen en Dios y no en las circunstancias, no, hermano, que la valentía se pueda mostrar, sea observada y sea imitada. Necesitamos depender del poder del Espíritu Santo, hermano. No intentes tú que tus familiares vean la fortaleza en los recursos, sino el poder de Dios. Y cuando confías en Dios, dice la palabra del Señor, todo lo demás te vendrá como añadidura o por añadidura. Es lo más importante. Cada acto de templanza que enseñes a tus hijos va a valer más que 1000 palabras. Tú le puedes dar todo un manual, ¿sí? Pero esto no es un proceso. Hay ciertos procesos para cubrir ciertas áreas, pero esto no es un proceso, hermano, es un legado que tú le vas a dar a ellos. Ora con tus hijos, pide que tus hijos sean llenos del Espíritu Santo, pide que tus hijos, tus nietos sean llenos de ese amor, que tus hijos, tus hijas sean llenos de ese dominio propio. Es lo que como padres tenemos que hacer. Y perdón que sea tan insistente, te dije que esta enseñanza es para el futuro. Comienza a aplicarlo hoy para que a la vuelta de los años tu familia se vea bendecida con el amor, sea una familia ampliamente bendecida. Entonces, hermano, Pablo le recuerda a Timoteo que su fe fue heredada, que su llamado era avivado y su carácter fortalecido no eran una casualidad. ¿Qué pasó? Hermano, son el fruto de un legado espiritual que había recibido de 2 generaciones pasadas, de su madre y de su abuela. Es lo que le recuerda Pablo a Timoteo. ¿Qué pasa en esto, hermano, hermana? Nuestras familias también tienen que ser portadoras de este mismo legado. Tú hoy como padre, como madre ya madura, no sé qué edades tengan tus hijos. Quizá ya, hermano, hermana, tienen bigote, ¿sí? No lo sé. Están muy pequeñitos todavía. Pero que también puedan recibir este legado. Que puedan ver en ti una fe no fingida, que puedan ver en ti una coherencia, es bien importante. Entonces, esta convicción es la que nos lleva a la conclusión de este mensaje, hermano, que Pablo escribe esta carta a Timoteo, no como un simple recordatorio del pasado, no nada más para decirle, qué bien por tu mamá, qué bien por tu abuelita, no, ¿qué hace? Para afirmarle que había recibido un legado vivo, una herencia mucho mayor, hermano, que las cosas materiales, una herencia de fe, de estilo de vida. Y él vio cómo Timoteo pudo salir adelante en medio de una ciudad con muchos problemas. Y ese es el tipo de legado que el Señor desea que levantemos en nuestras familias. Sí, preocúpate porque tus hijos estudien. Síguete preocupando quizá porque aprendan un buen inglés. Qué bueno. Pero sobre todo ello, ante todo ello, preocúpate porque que conozcan a Dios. Preocúpate porque teman a Dios y preocúpate porque confíen en Dios. Es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, que cada familia aquí representada es una oportunidad. Todas las familias que estamos aquí presentes, estos son oportunidades que pueden hacer que nuestro mundo cambie, que nuestro Cancún cambie con los años. Y no nada más en infraestructura, hermano. No. Que cambie también en su manera de pensar, en su manera de actuar. Necesitamos impactar nuestro entorno, hermano, de manera positiva. Entonces, tal vez tú vienes de una familia donde nunca se habló de la fe, porque hay familias, quizá tu mamá y tu papá nunca te hablaron de la fe, dijeron, crece solito en la fe. Ay, cuando tú seas grande, tú decides. Quizá no te hablaron nunca de la fe, o quizá tus hijos ya están caminando por su propia cuenta y ya no los puedes controlar, ya ni siquiera sabes dónde están, qué es de tus hijos y están haciendo lo que ellos quieren. Pero este texto que estamos aquí checando nos recuerda que Dios puede comenzar algo nuevo contigo.
Hoy, justamente este último domingo de octubre, Dios puede comenzar algo contigo. Y así como Loida y como Eunice impactaron en la vida de Timoteo, tú puedes ser el punto de quiebre. Hoy tú puedes ser el punto de inicio para una generación que ama a Dios, para una generación que teme a Dios, para escribir una nueva historia espiritual en la vida de los tuyos. Hoy puede comenzar. Dios está buscando padres, madres, abuelos que digan: Señor, aquí estoy. Tómame como referente, tómame, Señor, como instrumento para que mis futuras generaciones sean bendecidas y que reciban la fe y que esta fe permanezca en mí y trascienda más allá de mí. Es lo que Dios está buscando, porque el verdadero éxito de la familia cristiana, ¿sí?, no reside en cuántas Biblias tengas en tu casa. El verdadero éxito de la familia cristiana no radica, hermano, hermana, en cuántos textos se sepan tus hijos, tus hijas. El verdadero éxito de una familia cristiana se ve con el tiempo, con el paso del tiempo, que esa fe vaya trascendiendo, vaya haciendo eco, vaya, hermano, haciendo algo glorioso y es lo más hermoso. Entonces, querida iglesia, estamos cerrando esta serie de familias que honran a Dios, recordando que el legado espiritual comienza primero con una decisión personal. Te lo repito, el legado personal comienza con una decisión personal y esa decisión personal es rendir nuestra vida a Cristo. Rendir nuestra vida al Señor. No podemos transmitir una fe que no tenemos. No podemos enseñar una confianza que no experimentamos. No puedo heredar, hermano, un sentir que no está en mi interior. Necesito experimentarlo. Entonces, hoy tal vez tú necesites perdonar. Hoy tal vez necesites restaurar una relación o retornar a tu altar familiar para que comience este legado. Entonces, hazlo hoy. Decide que tu casa sea conocida como un lugar donde Dios habita, un lugar donde Dios está presente, no donde hay una religión, sino donde habita realmente Dios. Donde realmente habita Dios, donde se ora, donde se lee la palabra, donde se sirve a Dios. Y hay quienes quizá no tengan idea de cómo comenzar, ¿sí? Bueno, me gustaría, me parece agradable, quisiera que sucediera. ¿Cómo le hago? Lo que necesitas es, primeramente, aceptar a Cristo como Salvador. Lo primero que se necesita es reconocer que necesitamos de Dios, que hay un vacío espiritual que solamente Dios puede llenar. Y ese vacío espiritual, el Señor puede saciarlo. ¿Sí? Dios sigue diciendo: ven a mí. Yo quiero ser el fundamento de tu hogar. Entonces, lo primero que necesitas hacer es rendir tu vida a Cristo, entregar tu vida al Señor, aceptarle como tu Salvador, como tu Señor, y el Señor se encargará de crear en tu interior, de cambiar en tu vida esa fe para que sea no fingida, sino sea real. Él hará en ti, hermano, hermana, amigo, amiga, que haya ese amor, que haya esa confianza, que haya esa templanza cuando tú deposites plenamente tu vida a Él. Jesús murió en la cruz para salvarnos. Debemos de tenerlo bien presente, para salvarnos y para bendecir a nuestras familias. Murió en la cruz para que tengamos vida y vida en abundancia, para darnos un nuevo comienzo. Y este comienzo puede empezar hoy. Entonces, Dios puede escribir un nuevo capítulo en tu vida, un nuevo capítulo en tu familia, un nuevo capítulo en nuestra manera de ver su gracia, si nos entregamos plenamente a Él. Entonces, vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano, hermana.